Muy buenas, mis queridos amigos. Le habla el Raf Uri David de la comunidad Conociendo a mi Creador. Entramos esta semana en la Parashá Tetzaveh y como siempre estamos con una historia del Talmud, esta vez con el rabino Yehiel Gostini. Él decía, no hay un precepto específico para la humildad y la Torá nos los enseña por medio de un relato, que es una virtud digna de elogio. Se pregunta, ¿y por qué tendría que ser un precepto? Porque si la Torá nos dijera, no seas orgulloso, sé de espíritu humilde, eso significaría que en verdad eres algo y se te ordena ser humilde. Esto no es humildad. La verdadera humildad consiste en que el hombre sea consciente y sepa que en verdad no es nada. Explicamos entonces este concepto bajo el Talmud y la Halajá. Si la Torá dijera no seas orgulloso, sé humilde, esto implicaría que el ser humano realmente tiene un valor independiente y que debe reducirlo intencionalmente. Sin embargo, el verdadero concepto de humildad no es solo bajar el ego, sino reconocer que en esencia el ser humano no es nada frente a Hashem. En el Tratado del Talmud Sotá 5a dice, todo aquel que tiene arrogancia es como si rechazara la presencia divina. Esto significa que el orgullo nace de la falsa percepción de independencia, mientras que la humildad en la humanidad surge de comprender nuestra verdadera realidad ante el creador del mundo. Moshe Rabenu es descrito en Bamidbar 12.3 o Números 12.3 como el hombre más humilde de la tierra. Sin embargo, Moshe sabía que era el líder del pueblo y que tenía un nivel profético único. Su humildad no consistía en negarse a sí mismo, sino entender que todo lo que poseía venía de nuestro creador. En el Tratado del Talmud Hagigá 5b explica que un sadik no debe verse a sí mismo como alguien importante, sino como un simple siervo de Hashem. En la Halajá, la humildad no significa rebajarse artificialmente. Se nos prohíbe actuar con una falsa humildad, como se menciona en Ramban Ilhot Deot, capítulo 2, versículo 3. Porque la humildad genuina surge del reconocimiento de que todo viene de Hashem. Entonces, no es minimizarse artificialmente, no es un precepto técnico, sino una forma de ser que surge del entendimiento de la realidad. El orgulloso cree que su éxito es suyo, y el humilde sabe que todo viene de Hashem. Y termino con el Talmud Berajot 17a, dice, donde hay humildad, hay mora la presencia divina. El verdadero humilde no solo baja su ego, sino que vive con la conciencia de que su existencia es parte del plan de nuestro Creador. Baruch Hashem. Entonces, en la Parashá Tetzaveh dice, en hebreo, Be'asat Tetzaveh et vede Israel vayathu eleja shemen saif sach katis lamaor lejalos ner tamit. Baruch Hashem. Significa, y ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite de oliva puro para encender una luminaria perenne. ¿Ok? Entonces entramos nosotros en que el texto revela conceptos profundos de la Torá, vinculado verdaderamente a que nosotros perennemente teníamos que tener eso encendido. Pero sabemos que no hay templo, que está destruido, y como el templo está destruido, entonces ya no tenemos una menorá física, Baruch Hashem, para encenderla. Entonces estamos ya bajo el dominio de las fuerzas negativas en el mundo.
Entonces, cuando el templo sagrado estaba en pie, para entender un poco este concepto, la presencia divina, la Shejinah, se manifestaba claramente en la tierra. En términos cabalísticos, el Beit HaMikdash canalizaba la energía de Zeir Anpin, o la Sefirá de Tiferet y Yesod hacia Malhut. ¿Cómo estaba esto? Asegurando que las fuerzas negativas no tuvieran dominio. Con su destrucción, el flujo de energía se interrumpió, permitiendo que la impureza, el Sitrach Hará, se fortaleciera. Si nosotros entendiéramos lo que significaba el templo en Jerusalén, en Israel, nosotros hoy lloraríamos y estuviéramos con la intención de construir el templo nuevamente. Baruch Hashem. Referencia en el Zohar dice que cuando Israel está en el exilio, la Shejinah también está en el exilio. Eso está en el Zohar capítulo 1, 206a. Entonces, cuando el templo fue destruido, la luna, que es Malhut, se ocultó y las fuerzas del mal se fortalecieron. Zohar 3, 69b lo dice. Entonces, la luna y Yesod la conexión estaba perdida. La luna Malhut representa la Shejinah, la manifestación divina en este mundo. Yesod representa el canal de energía espiritual entre Zeir Anpin y Malhut. Cuando la luna Malhut se oculta, Yesod queda bloqueado, lo que significa que el flujo de luz divina se interrumpe. Significado espiritual de esto: Yesod es el canal de transmisión espiritual y su manifestación es Yosef Hasadik. ¿Por qué? Porque él guardó la pureza en Egipto. La pureza sexual, mis queridos amigos, es la clave para restaurar Yesod. ¿Por qué? Porque permite que la energía espiritual fluya sin distorsión. Cuando Yesod está en caída, que es la destrucción del templo, la impureza domina el templo, domina el mundo, y las fuerzas negativas tienen más control. Entonces, el acto sexual no es solo físico, sino un reflejo de unión entre Zeir Anpin y Malhut, que son las luces del candelabro judío. Si se hace con pureza y santidad, es una oración, una tefilá del altísimo nivel, porque une los mundos superiores con los inferiores. Si se hace sin pureza, el acto refuerza las fuerzas negativas y aleja la energía divina. Quien une su relación con la Kedushá, con la santidad, crea mundos espirituales y acerca la redención, como dice Zohar 2, capítulo 95b. Pero quien lo hace sin pureza, alimenta el Sitrach Hará. Entonces, eso está en el Zohar 1, 218b. Nosotros entonces, para poder concluir, decimos que para rectificar el mundo, tras la destrucción del templo, es necesario restaurar Yesod. Y esto se logra a través de pureza sexual, como lo hizo Yosef Hasadik, canalizando la energía divina sin distorsión. Meditación cabalística, conectando Yesod con Malhut para traer luz al mundo. Oración y santificación del acto conyugal, transformándolo en una tefilá elevada. Mis queridos amigos, nosotros tenemos que aprender hoy a conectarnos con nuestro Creador en el templo sagrado. Y la única manera de poder restaurar todas las cosas es santificar nuestra relación conyugal. Es actuar con pureza en cada acto de nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Mis queridos amigos, muchas gracias por haber estado conectado conmigo en este día. Hasta pronto.